¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, sí. Ya, gracias. Bien, entonces llegamos nomás al final de Matemática Superior 2021 y el último tema que queda para la clase de hoy es darles a ustedes un pantallazo muy pequeño, pero no por ello inútil, de algunas herramientas numéricas para resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Esto es todo un mundo aparte. En otras carreras de la facultad están como materias optativas o electivas, ya no recuerdo cuál es cuál. Método de elementos finitos, que es uno de los métodos que les voy a mencionar después. Y por otro lado hay un curso bastante nuevo de CFD. CFD es la abreviación en inglés de Computational Fluid Dynamics. Y después les voy a presentar básicamente cuál es la ecuación que se resuelve en CFD y les voy a comentar un poquito de cuáles son esas técnicas. Esto se los cuento a manera de que ustedes sepan de que en una clase solamente les puedo contar cuáles son los enfoques y cuáles son las estrategias. Realmente estudiar resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales lleva no menos de 2 o 3 cursos semestrales en el grado o incluso en el nivel de posgrado. Por otro lado, en el Instituto de CONICET, donde yo trabajo, en CIMEC, somos 50 personas permanentemente lidiando con este tipo de cosas, ¿sí? con ecuaciones en derivadas parciales, con métodos numéricos para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Así que dentro de ese universo también hay un montón de enfoques, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de técnicas y de tecnologías. Así que bueno, si les interesa el tema, como siempre estoy para conversarlo con ustedes, para guiarlos hacia lo que por ahí les pueda llegar a interesar de esto, si a alguno le llega a despertar interés en la temática. En mi grupo hay 2 estudiantes doctorales que son egresados de ISI, que fueron alumnos míos, que están haciendo justamente sus tesis doctorales empleando algo de estas técnicas, ¿sí? Gabriel Gerlero ya está en su último año de tesis, ya el año que viene se recibe de doctor en ingeniería, y David Arispe está transitando recién su primer año. Pero bueno, los dos están transitando sus procesos de construcción del conocimiento en estas temáticas. Antes de ir a las aplicaciones, vamos a repasar un poco de nomenclatura y de conceptos que a lo mejor pueden haber quedado un poco oxidados de sus cursos de cálculo 2 y tienen que ver fundamentalmente con el operador nabla. El operador nabla, esta letrita que está acá, ¿sí? Es un operador que en principio es un vector de derivadas parciales, ¿sí? Entonces, la primera aplicación de ese vector nabla es la operación de gradiente. El gradiente se puede aplicar sobre cualquier tipo de campo y el gradiente lo que hace es aumentar en un grado el orden tensorial del campo al que estamos aplicando. ¿Qué quiere decir esto? O mejor dicho, ¿qué es un tensor? Un tensor es una estructura matemática
que puede tener diferentes órdenes de acuerdo a la complejidad. Quizá los tensores más conocidos son los tensores de orden 2, que son entidades similares a las matrices, ¿sí? Es de orden 2, tienen renglones y columnas, ¿sí? Podría ser de orden 3 y tener renglones, columnas y otra entidad en la profundidad. También hay tensores de orden 1, que son los vectores. Y estos son particularmente importantes porque si uno va a trabajar en problemas físicos, muchas veces esos vectores denotan una dirección o un punto en el espacio, ¿sí? Entonces tienen tres componentes, como se simboliza acá, ¿sí? Este operador gradiente deriva respecto de x, de y y de z, ¿sí? O podemos también tener un tensor de orden 0, que es un escalar, simplemente un escalar, sería un campo escalar, ¿sí? Vamos a ver después en las ecuaciones dos magnitudes que son muy importantes en la física, que se resuelven mucho utilizando estas técnicas, que son una escalar, como es la temperatura, y una vectorial, como es la velocidad. Entonces, si uno hace un gradiente de un escalar, como es la temperatura, lo que obtiene es un vector, ¿sí? Obtiene un vector donde cada una de esas componentes refleja la magnitud de cada una de las derivadas en las direcciones canónicas, ¿sí? Derivada de t respecto de x, derivada de t respecto de y y derivada de t respecto de z, ¿sí? Si la temperatura no varía en z, por alguna razón, ya vamos a discutir cuáles pueden ser esas razones, la derivada de t respecto de z va a ser nula y el vector, en lugar de tener 3 dimensiones, va a tener 2. Y si aplicamos el operador gradiente a un vector, se acordarán a lo mejor del principio de este semestre donde habíamos visto la matriz de Jacobian. Entonces, si uno tiene el gradiente de u, que es un vector, u es un vector, ux, uy, uz, entonces si uno aplica el gradiente, ¿sí? Uno tiene derivada de ux respecto de x, derivada de ux respecto de y, derivada de ux respecto de z, y así con las tres componentes y con las tres direcciones, ¿sí? Si el vector velocidad cumple con determinadas condiciones, esta matriz jacobiana, ¿sí? Puede ser simétrica o incluso diagonal, ¿sí? Pero de manera genérica se escribe así con estos 9 componentes. Profe, Sí. pregunta. No termino de entender la notación UX, perdón. Ux, Ujú. Ux es la componente en la dirección X de la velocidad, ¿sí? Ok, Digamos que si uno tiene las tres coordenadas espaciales, ¿sí? Uno tiene un vector velocidad que se puede descomponer, ¿sí? Si esto es X, esto va a ser Ux, ¿sí? Esto va a ser UZ, ¿sí? Y bueno, acá me quedó difícil de proyectar sobre el eje Y, pero creo que se entiende, ¿no? Es la descomposición del vector en las tres direcciones canónicas, ¿sí? Y representando esas direcciones canónicas, las mismas direcciones para las derivadas parciales. ¿Está? Fíjate que el U acá está en negrita porque es un vector. Es un vector que tiene X, Y, Z. claro, entiendo. ¿Sí? Sí, sí. Por ahí debería haber avisado que esta negrita del U era porque la U es un vector. Bien. Después, para muchas de las leyes y ecuaciones físicas que vamos a ver, otra de las aplicaciones del operador nabla es el operador divergencia, ¿sí? Se lo simboliza como un producto punto con el operador nabla, ¿sí? Y lo que hace es, a diferencia del gradiente, que me aumentaba un grado tensorial, es decir, que yo pasaba de un escalar a un vector o de un vector a un tensor, a una matriz, acá el operador nabla punto, es decir, la divergencia, me baja un orden.
Entonces, si tengo un escalar, un tensor de orden 0, no puedo aplicar la divergencia, no puedo bajarle el orden a un escalar. Lo que puedo hacer sí es bajarle el orden a un vector, ¿sí? Y transformarlo en un escalar. Entonces, el ejemplo de eso es la divergencia de U, en donde lo que hacemos es sumar, ¿sí? Sumar la derivada de U de X respecto de X, la derivada de UY respecto de Y, o la derivada de UZ respecto de Z. ¿Sí? Digamos que es la suma de los tres elementos diagonales del gradiente. ¿Sí? A veces eso se conoce como la traza del tensor. Y por último, tenemos el laplaciano, ¿sí? Que se define como la divergencia del gradiente. Entonces, sacando algunas cuentitas, se llega a esta expresión, ¿sí? Es como la traza, pero las derivadas son derivadas segundas. El laplaciano, ¿sí? Se puede aplicar sobre un escalar porque no altera el orden. Fíjense que hoy dijimos que el gradiente sube 1 y la divergencia baja 1. Entonces, ni sube ni baja. Entonces, el laplaciano de t sigue siendo un escalar y el laplaciano de u va a ser un vector. Sí, debería ser un vector. De eso después lo reviso. Entonces, hay que hacer algunas salvedades. Primero, que muchas veces los problemas o la física de los problemas no necesariamente valen la pena resolverlos en el espacio, ¿sí? Cuando una simplificación en un problema de ecuaciones en derivadas parciales puede ser válida. Por ejemplo, cuando todas las derivadas, ¿sí? Todas las derivadas de cualquier magnitud involucrada en una dirección son nulas. ¿Cómo se puede dar eso? Por ejemplo, que la dimensión de la que estamos hablando sea comparativamente muy grande o muy pequeña, es decir, que esté fuera de escala respecto de las otras dimensiones que nos interesan. Por ejemplo, si tenemos una placa, ¿sí? Si tenemos una placa plana, ¿sí? Tenemos una placa plana y tiene una temperatura aplicada sobre todo este borde y otra temperatura aplicada sobre todo este borde, T1, T2. Y estos bordes de arriba y de abajo son idénticos. Este es idéntico a este. ¿Sí? Está claro que no hay ningún motivo para que haya una derivada de la temperatura en esta dirección. ¿Sí? Porque todo se repite, porque todo está igual. Entonces, si estos bordes están suficientemente lejos uno del otro, ¿sí? Se puede decir de que van a influir muy poco y que la derivada de t respecto de y, ¿sí? Si esto lo llamamos y y esto lo llamamos x, la derivada de t respecto de y va a ser aproximadamente 0. En ese caso, el problema lo vamos a resolver solamente en x y en z. Pero si el perfil de esta placa, tiene un espesor muy, muy pequeñito, entonces se puede decir que la temperatura en el espesor de la placa tampoco varía por un motivo totalmente distinto y opuesto al otro. Acá en Y decíamos que estos bordes estaban muy alejados, que la dimensión Y, ¿sí? Que el delta Y era mucho más grande que el delta X. Y a su vez estamos diciendo que el delta X es mucho mayor que el delta Z. Entonces,
de acuerdo a la simetría que tiene el problema, a la forma que tiene la placa, y por dos motivos distintos, podemos transformar nuestro problema en uno de, diciendo que la deriva de t respecto de y tiende a 0, porque esta placa en la dimensión y es infinita, y a su vez también podemos decir lo mismo de la derivada de t respecto de z, pero por el motivo contrario, porque la variación de t en este espacio es muy pequeño, ¿sí? Y entonces no conviene o no le agrega demasiada precisión al análisis considerar la derivada de t respecto de z. En todos esos casos lo que se hace es ir simplificando los operadores, sacándole las derivadas que no van. Por ejemplo, si lo hacemos 2D, no va a estar la derivada en z y todos nuestros operadores van a tener dos términos, ¿sí? Hay otras simplificaciones respecto de la simetría que tienen que ver con el planteamiento del problema, pero eso siempre queda a cargo de la persona que lo va a resolver, ¿sí? Son consideraciones que tiene que hacer la persona que lo resuelve, e incluso si es la primera vez que lo resuelve, tratar de verificar que efectivamente esto se cumple, ¿sí? Para que en el futuro, si resuelve problemas similares, esa asunción de que la derivada en esa dirección era despreciable, eso se siga conservando. Por otro lado, tomamos como ejemplo, y porque es mucho más fácil de ver siempre, las coordenadas cartesianas, ¿sí? X, Y, Z. Pero tranquilamente todos los problemas de ecuaciones en derivadas parciales se pueden plantear en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, ¿sí? O en algún otro sistema coordenado que el problema plantee como más accesible para su resolución, ¿sí? Eso siempre depende de la geometría del problema. Es importante resaltar que los operadores gradiente, divergencia y laplaciano no tienen exactamente la misma forma en coordenadas cilíndricas y esféricas que en coordenadas cartesianas. Pero están perfectamente tabulados y si van a usar ese tipo de coordenadas lo pueden ir a buscar sin dificultades. Entonces, les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales que son las más comunes de resolver en ingeniería. Y por ahí son con las que nos toca trabajar a nosotros en nuestro grupo de investigación. Acá obvié, porque no es mi tema, pero también se podría agregar, pero haría todo mucho más largo, muchas ecuaciones respecto de estabilidad mecánica de sistemas, ¿sí? Comportamiento elástico de materiales y todo lo que es dinámica de sólidos, ¿sí? O mecánica del continuo, si quieren. Por ahí estas ecuaciones tienen que ver con lo que más trabajamos en nuestro grupo, que tiene que ver con dinámica de fluidos y con campos eléctricos. Entonces, la primera que está acá es la ecuación que siempre se utiliza de ejemplo para empezar a plantear estos problemas, y es lo que se conoce como la ecuación del calor. La ecuación del calor responde a un principio de conservación de energía, es decir, que todos los flujos térmicos que se dan en la frontera de un dominio deben estar balanceados, ¿sí? Siempre y cuando no haya generación interna de calor a través de términos reactivos o a través de radiación, ¿sí? Si uno lo que tiene es un sistema aislado, uno puede plantear de que todos los flujos térmicos se balancean, y los flujos térmicos sí se dan en base a la ley de Fourier. La ley de Fourier dice que los flujos térmicos son proporcionales a una conductividad térmica del material, está acá, que está acá,
y el gradiente de temperatura. ¿Sí? Digamos que si uno tiene una placa de un determinado material con conductividad K, ¿sí? Uno tiene una temperatura T1 acá y una T2 acá. ¿Sí? Si T1 es mayor que T2, ¿sí? El flujo se da en esta dirección. Este va a ser el flujo. Y es proporcional a ese valor escalar K. ¿Sí? K puede no ser escalar, puede no ser constante para todo el material, incluso puede ser función de la temperatura. Uno puede complicar esto muchísimo y no porque quiera complicarlo, sino porque los materiales son complejos. Pero con esto quiero decir que si T1 y T2 son iguales, si no hay gradiente de temperatura, no hay flujo de temperatura. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. Y si hay un gradiente, bueno, el flujo se da en la dirección de manera de ir evolucionando a un estado termodinámico más basal, es decir, que T2 empiece a parecer cada vez más a T1. ¿Sí? Después tenemos una ecuación muy famosa en nuestro grupo, que es la que resolvemos todo el tiempo, que es la ecuación de advección-difusión, donde C es una concentración escalar, que puede ser una concentración de una especie química, sirve también para la temperatura. Fíjense que este término es idéntico a este, ¿sí? Solo que cambiamos la conductividad térmica por otro parámetro que se conoce como difusividad. Difusividad. Mi mouse ya no escribe a esta altura del año. Y como dice acá, esta ecuación es de advección-difusión. Este es el término difusivo y este término es el término advectivo. ¿Qué es ese término? Bueno, la C, como dijimos, es la concentración de un escalar, que podría ser, no sé, un contaminante en un río, en una laguna, puede ser una sustancia química dentro de un proceso de síntesis o de catálisis o de lo que fuera. Este término advectivo, ¿sí?, depende de esa concentración de la que estamos hablando y de la velocidad. ¿Sí? Imagínense ustedes, siempre doy el mismo ejemplo, pero creo que funciona, que ustedes quieren endulzar un café, entonces tienen una taza de café y lo que hacen es ponerle azúcar. ¿Sí? Lo que ustedes quieren es que la concentración de azúcar en toda la taza de café sea uniforme. Y para eso su primer reflejo es revolver. Entonces, en ese revolver lo que están haciendo es darle a esta B un valor distinto de 0, ¿sí?, y generar un campo de velocidades que transporta esa concentración de azúcar, ¿sí?, y que la va llevando inevitablemente a su mínimo termodinámico, que es el de concentración uniforme. En concentración uniforme el gradiente de C vale 0, entonces no va a haber más flujos. ¿Sí? Pero ustedes podrían no revolver y asumir de que el gradiente de concentración de azúcar entre el fondo, que es donde precipita el azúcar, y el resto de la taza, mediante el flujo difusivo va a hacer su trabajo. Entonces es cuestión de esperar, probablemente algunos días, ¿sí?, pero la concentración de azúcar en la taza también se va a volver uniforme. Depende simplemente de qué tan apurados estén ustedes y de cuán importante sea para ustedes la temperatura del café. Si quieren tomarlo ahora y que no se les enfríe, no les queda otra que revolver. Pero sepan que si ustedes no revuelven, la difusión también puede hacer ese trabajo por ustedes. Profe, y una pregunta. Sí. ¿Y podría definir advección? Sí, advección es el transporte de un escalar a través de un campo de velocidades. ¿Sí? A veces se le Ok. llama, cuando uno lo que transporta es la temperatura, se le llama convección también. Se lo suele confundir, para alguna gente es sinónimo. Lo podés encontrar también como convección-difusión. ¿Sí? Pero al menos en nuestra jerga, para ser más generales,
hablamos de advección, ¿sí? Pero a lo mejor la palabra convección te suena un poco más familiar. Sí, sí. Eh, Sí, sí. Se usa sobre todo para temperatura, ¿sí? Cuando uno pone un calefactor en la casa, el calor de ese calefactor se transporta a través del aire, ¿sí? Entonces, la conductividad del aire, el K del aire es muy baja, es muy bajo. Entonces uno dice, bueno, pero mi calefactor no tiene un ventilador. Ahí se produce otro fenómeno que es el del cambio de densidad del aire, pero ese cambio de densidad en definitiva genera un campo de velocidad en el aire. Y eso es lo que termina transportando la temperatura y acondicionando la temperatura de la sala. Por eso la palabra convección suele estar asociada a los calefactores también. Pero de manera genérica uno debería hablar de advección. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien. Después, como les decía, también hay, en realidad esta es una de las 4 leyes de Maxwell, que también son un set de ecuaciones muy interesantes de resolver con estas herramientas. Particularmente nosotros la que más usamos es la ecuación de Poisson, que nos permite, en función de una determinada densidad de carga eléctrica ρ, encontrar el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico o el potencial eléctrico, que es el gradiente del campo. Y por último está la ecuación de conservación de momento en flujo incompresible, que se conoce como ecuación de Navier-Stokes. Yo les diría que en este momento hay cientos de miles de personas tratando de resolver la ecuación de Navier-Stokes para alguna aplicación particular. La ecuación de Navier-Stokes nos permite encontrar un campo de velocidad y un campo de presión, ¿sí? Por eso tenemos 2 ecuaciones y esta ecuación que se agrega acá tiene que ver con la conservación de masa, pero en definitiva nos dice que el flujo es incompresible. ¿Qué quiere decir que es incompresible? El agua, por ejemplo, es muy difícil de comprimir a presiones accesibles desde lo tecnológico. Entonces, generalmente esta ecuación para agua funciona, para agua y para fluidos líquidos funciona perfectamente. Para aire también funciona, pero funciona en regímenes de velocidades subsónicas. Entonces, tranquilamente esta ecuación se puede utilizar para resolver, por ejemplo, la aerodinámica de cualquier vehículo que tenga relaciones de fuerzas comparables con los campos de desplazamiento de aire, ¿sí? Por ejemplo, se resuelve la aerodinámica de los autos que se van a vender o que van a competir en alguna categoría de automovilismo, se resuelve la aerodinámica de los aviones, se resuelve la aerodinámica de los edificios para tratar de que determinados vientos con cierta violencia no le puedan generar daños a la estructura o a los techos a veces, ¿sí? Entonces, todos esos análisis aerodinámicos se hacen con este parcito de ecuaciones que se conoce como ecuación de Navier-Stokes. Y créanme de que hay mucha gente y hay mucha tecnología dispuesta para resolver estas ecuaciones. Entonces, la idea es quedarnos por esta clase, por esta breve clase, con la primera ecuación y darles un pantallazo de cuáles son las estrategias que se usan para lidiar con estas ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a tomar la ecuación de calor como ejemplo, vamos a hacer algunas simplificaciones y vamos a resolverla en una dimensión. ¿Sí? Entonces, de manera general, ¿sí? Como estaba escrito ahí, la ecuación en 3D es la derivada temporal de t, ¿sí?
igual a la divergencia de K por el gradiente de T. Fíjense que acá tenemos una derivada temporal, ¿sí? Y tantas derivadas espaciales como dimensiones espaciales tenga nuestro problema. Esto se puede generalizar diciendo, bueno, para la derivada temporal tengo una condición inicial, ¿sí? Y para las derivadas espaciales tengo condiciones de borde. Que en este caso, como estamos en presencia de una derivada segunda, fíjense que tengo el operador nabla dos veces, ¿sí? Entonces voy a tener derivada segunda, la puedo aplicar sobre la variable, es decir, imponer algún valor de t en esta frontera gamma d, ¿sí? O imponer alguna derivada de t. Fíjense que acá lo que impongo es la derivada de t respecto de la normal a la superficie. Entonces lo que estoy imponiendo es un flujo, ¿sí? Entonces puedo trabajar sobre la variable. Si trabajo sobre la variable, esta condición se conoce como condición de Dirichlet, por eso la frontera tiene ese nombre de gamma d, ¿sí? Y si trabajo sobre la derivada, es decir, sobre los flujos, ¿sí? Esas condiciones se conocen como condiciones de Neumann. Por eso la frontera recibe el nombre de gamma Neumann. Lo cierto es que para que el problema esté bien condicionado, tengo que tener condiciones de borde definidas en toda la frontera, ¿sí? Incluso puedo decir, por ejemplo, que el flujo es nulo. Si yo digo que derivada de t respecto de n es igual a 0, y eso se comporta como un aislante, por ejemplo. Eso también se conoce como condición de borde natural. Pero sí o sí tengo que cumplir de que si impongo una condición de Dirichlet, no impongo una condición de Neumann, es decir, que las fronteras no se solapan, pero que donde impongo condiciones de Dirichlet más donde impongo condiciones de Neumann es toda la frontera. No me puede quedar un pedacito de frontera sin imponer una condición. ¿Está? Entonces, para salvar la derivada espacial, tengo que imponer condiciones de borde en toda la frontera. Como es una derivada segunda, puedo imponer condiciones sobre la variable o sobre la derivada de la variable. Si fuese solamente una derivada primera, no me queda otra que imponer sobre la variable. Y además necesito otra condición de integración para la parte temporal. Y esto es lo que se conoce como condición inicial, ¿sí? De hecho, ustedes ya saben bastante porque hemos resuelto nuestros problemas de Edo llamándolos problemas de valor inicial. Bueno, pero dijimos, según el título acá, que lo vamos a resolver en 1D. Profe, Sí, ¿podría repetir de nuevo las condiciones de frontera? O sea, lo que deben cumplir. sí. Primero tienen que darse en un orden de la derivada un grado menor al que figura en la ecuación. Entonces acá tengo derivada segunda, entonces puedo imponer derivada primera o variable, ¿sí? Y después necesito definirlo en toda la frontera, ¿sí? Yo tengo mi cuerpo, ¿sí? Generalmente los numericistas a esto le llaman la papa numérica. Este dominio omega, ¿sí? Tiene una frontera, ¿sí? La frontera es toda esta línea azul que separa lo que está dentro de omega de lo que está fuera, ¿sí? Esto es gamma. Entonces yo no puedo dejar ningún pedacito de gamma, ninguno, sin imponer una condición. Y donde impongo una condición, esa condición es única, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, esta va a ser mi gamma Dirichlet, ¿sí? Entonces, de acá hasta acá voy a imponer una temperatura, ¿sí? Pero todo lo que no sea gamma Dirichlet tiene que ser gamma Neumann, ¿sí? Porque necesito que no me quede ningún pedazo de frontera, ¿sí? Sin imponerle la condición. Pero tampoco puedo imponer dos condiciones en un mismo lugar. Ok, perfecto. Esas son estas dos condiciones, ¿sí? La intersección es nula
Y la unión de las dos fronteras me tiene que dar la frontera completa. Perfecto. Bien, entonces decíamos, queríamos resolverlo en 1D, entonces tenemos que hacernos idea de cómo puede ser un ejemplo 1D. Lo más fácil es un alambre, ¿sí? Es un alambre que en principio podríamos pensarlo incluso en coordenadas cilíndricas, pero la sección del alambre, ese circulito que es la sección transversal del alambre, es extremadamente pequeña respecto de su longitud. Entonces, cualquier derivada respecto del radio o respecto del ángulo θ, ¿sí?, va a ser muy baja respecto de la derivada en el eje X, ¿sí?, en la longitud. Entonces, podemos pensar nuestro problema 1D como un alambre. Entonces, la frontera de ese problema 1D son las dos puntas del alambre, nada más. ¿Sí? Entonces, transformando esa ecuación 3D a 1D, me saco de encima las derivadas respecto de y, respecto de z o respecto de r y θ, ¿sí? Pero a los fines da lo mismo porque me voy a quedar con la variable longitudinal. Entonces, mi ecuación va a pasar a ser esto: derivada de t, de la derivada de temperatura respecto del tiempo, es la derivada respecto de x de k por la derivada de t respecto de x. Para simplificarlo, vamos a asumir de que este valor k es un escalar constante, ¿sí? Es constante. Entonces, la derivada respecto de x de k, ¿sí?, vale 0, entonces la puedo sacar afuera y la ecuación me va a quedar como k derivada segunda de t respecto de x dos veces, ¿sí? Necesito, como les decía, una condición inicial y necesito imponer alguna condición de borde. En este caso, como dijimos, los bordes en realidad son las dos puntas y lo que voy a hacer es imponer una temperatura de 0 y 0 en las dos puntas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La barra, el alambre, tiene una determinada distribución inicial de temperatura, ¿sí? Seno de pi por x sobre L es más o menos esto. Esto es L. Esta es la longitud del alambre. Voy a dejarlo en otro color. ¿Sí? Tengo impuesta una condición en x igual a 0, de t igual 0, y en x igual a L, de t igual 0. ¿Sí? Entonces, a medida que transcurra el tiempo, el calor va a flujar por acá, ¿sí?, y la barra se va a ir enfriando. ¿Sí? ¿Por qué fluja por ahí? Porque no tiene otro lugar donde flujar, porque el problema es 1D. Si yo quisiera que fluje por cualquier lado del alambre, ¿sí?, mi problema ya no es del todo 1D y tendría que arreglarme un poco para ver cómo simulo ese flujo o directamente resolver el alambre como 3D. ¿Sí? Pero en principio lo puedo pensar así. Bien. Entonces, tengo acá mi problema. Fíjense, acá ya lo escribí como saqué la K y tengo derivada segunda de t respecto de x dos veces. Tengo mis condiciones de borde, condición de borde y mi condición inicial. Tengo dos derivadas, una derivada en el tiempo y una derivada en el espacio. Las derivadas en el tiempo algo sabemos, así que lo vamos a dejar para lo último. Vamos a ver cómo tratamos con estas derivadas en el espacio. Lo primero que hay que hacer es proponer para nuestro dominio una determinada discretización espacial. Esa discretización espacial, por supuesto que va a depender de la dimensionalidad de mi problema. Si mi problema es 1D, esos segmentos, esos elementos discretos van a ser segmentos, ¿sí?, como está acá. Yo tengo mi barra que va de 0 hasta L, entonces la divido en segmentitos de longitud h, en este caso es uniforme, ¿sí? Entonces voy a tener
n segmentos, ¿sí? Y n más 1 nodos, donde en cada nodo voy a tener un valor representativo de la temperatura. ¿Qué pasa en el medio? No sé. Y si lo quiero saber, podría llegar a interpolar. Pero en principio, los valores que me interesan son los valores nodales de la temperatura. T0, T1, T2, T3. ¿Sí? Si ustedes tuvieran un problema 2D, volvemos de nuevo a nuestra papa, lo que hacen es discretizar ese problema en celdas 2D. Esas celdas pueden ser triangulares, pueden ser cuadrángulos, depende del tipo de método que usen, o pueden ser cualquier tipo de polígono irregular. Entonces, supongamos que ustedes van a usar cuadrángulos, lo que harían es una discretización más o menos de este tipo, ¿sí? Donde cada porción del cuadrángulo, cada porción del dominio es un cuadrángulo, ¿sí? Que en la jerga se llama, de acuerdo al tipo de método que ustedes usen, elemento o celda. Y esta discretización, ¿sí?, suele llamarse malla, ¿sí? Mesh en inglés lo van a encontrar. En este caso, de nuestro problema 1D, nuestra malla es una malla de segmentos. Y lo que tenemos simplemente es una colección ordenada de nodos, ¿sí? Ordenada en este caso de izquierda a derecha. La podríamos ordenar como quisiéramos. Y además, fíjense, si ustedes tuvieran un dominio 2D, deberían numerar también todos estos nodos de alguna manera más o menos razonable como para después poder mapearlo. Acá en el segmento es fácil, los numeramos de izquierda a derecha y ya está. Bueno, tengo una discretización espacial del dominio de mi problema. ¿Qué voy a hacer con esa discretización espacial? Utilizarlo para aproximar el operador diferencial correspondiente. ¿Cuál es el operador diferencial que me interesa acá? El que dijimos, el espacial. Esta derivada segunda de t respecto de x dos veces. Y a lo mejor ustedes todavía se acuerden de que hace algunas clases vimos cómo construir aproximaciones a las derivadas, ¿sí? En este caso, si tomamos una derivada centrada, ¿sí?, centrada con más menos h, y la sumamos de manera que la derivada se cancela, obtenemos una expresión que nos permite despejar la derivada segunda, ¿sí?, y nos da un término de error de orden cuadrático. Entonces, esta derivada segunda, que en la ecuación figura como continua, la podemos aproximar de manera discreta a través de esta expresión y usando el h propuesto por la malla que acabamos de construir, por la discretización espacial que estamos proponiendo. Entonces, utilizando esta fórmula, donde la derivada segunda es f en x más h menos 2f de x más f de x menos h, todo dividido h cuadrado, podemos ir aproximando. Profe, Sí, ¿puede volver acá? ¿Por qué el error le quedó de... Ah, claro, porque usted ya entendí, despejó F, claro, y le queda... esta se va también, todos Claro, los impares se se van. van los de... Claro, se van los de orden 3, listo. Ya entendí porque quedó de orden cuarto. O sea, el F a la cuarta por h cuadrado. Claro, Sí, pero como tengo que dividir por el h cuadrado, después me queda sí. orden cuadrático. Uno se Gracias. entusiasma cuando ve esta derivada cuarta, pero lo cierto es que después hay que dividir por h cuadrado y el orden termina siendo h cuadrado. Claro. Entonces, utilizando esa expresión podemos tener una aproximación, ¿sí?, en cada nodo a esa derivada segunda. En el nodo 0, yo sé que la temperatura es constante, entonces no hace falta aproximar nada ahí, ¿sí?, porque voy a imponer mi condición de borde. Pero en el nodo 1, K por la derivada segunda de T1 respecto de X dos veces, la puedo
reemplazar por t en 0 menos 2t1 más t2 dividido h cuadrado. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo tengo t0, h, t1, h y t2. ¿Sí? Entonces, t1 menos h, ¿sí?, es t0, y t1 más h es t2. Entonces, utilizando esto que está acá, el x más h es t2 y el x menos h es t1. Y 2f de x, perdón, x menos h es t0 y 2f de x es t1. Entonces lo puedo escribir de esta manera, ¿sí?, en función de las temperaturas de sí mismo y de los nodos consecutivos a derecha y a izquierda. Y esto que hice para el nodo T1 lo puedo hacer también para el nodo T2, ¿sí?, va a quedar T1 menos 2T2 más T3, para el T3, T2 menos 2T3 más T4, y así hasta llegar al Tn menos 1, que va a ser Tn menos 2 menos 2Tn menos 1 más Tn. Y de nuevo, en el nodo N no pongo nada porque esa es la condición de borde que voy a imponer. ¿Sí? Entonces, tengo una relación de combinaciones lineales entre las temperaturas en los nodos que son mis incógnitas. Salvo el T0, que yo ya sé que vale 0, y el Tn, que sé que vale 0, todos los otros términos, T1, T2, T3, Tn menos 1, son mis incógnitas. Y eso lo voy a poner en un vector T discreto. Ese vector T discreto, ¿sí?, tiene todas las temperaturas que a mí me interesa calcular. Y acá tengo una matriz, ¿sí? Tengo una matriz en donde, si ustedes se fijan, por ejemplo, el segundo renglón, derivada de T1 respecto de T, va a ser K sobre H cuadrado por este renglón por esta columna. ¿Qué es este renglón por esta columna? Voy a tener T0, ¿sí?, que acá ya vale 0, menos 2T1 más T2. ¿Sí? O sea, este por este, este por este, este por este. Todos los otros ya valen 0. ¿Sí? Pero en definitiva es esta misma ecuación que tengo acá, ¿sí?, K sobre H cuadrado, T0 menos 2T1 más T2, que la escribí en una forma de producto matriz vector. Entonces, tengo de alguna manera un sistema cuyas derivadas espaciales, ¿sí?, ya están discretizadas en n nodos incógnitas, ¿sí?, n-1 nodos incógnitas. Y esto que queda acá, fíjense, es una matriz todita de coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque yo dije que el K era una constante en todo el material, y porque mi discretización es uniforme, entonces al H lo puedo sacar también afuera. Tampoco habría problemas en poner el K y el H acá adentro, ¿sí?, que incluso fueran variables. Esto simplemente hace un poco más limpia la cosa, pero se podrían incluir dentro de la matriz. Y esta matriz recibe el nombre de stencil de diferencias finitas. Stencil. ¿Sí? Esto es propio del método que estamos usando, que tiene que ver justamente con proponer una discretización espacial de este tipo, basada únicamente en una expansión de Taylor. Si ustedes empiezan a basar sus aproximaciones en otro tipo de criterios, ¿sí?, como interpolaciones de alto orden, como conservación de flujos y otros principios físicos y matemáticos, van a ir obteniendo otros métodos, ¿sí? Esos otros métodos reciben, ¿sí?, diferentes nombres, como está puesto acá. Elementos finitos, ¿sí?, cuando uno
recurre a un tipo de formulación variacional, se le llama, eso ya es bastante complicado. Volúmenes finitos se basa en la conservación del flujo. Elementos de borde se basa en otro tipo de formulación variacional. Descomposición espectral se basa en interpolaciones de alto orden, como les decía. Hay muchísimos otros métodos de discretizar en el espacio. El más trivial de todos y el más asequible, o el que todos usamos para empezar a adentrarnos en este mundo, es el de diferencias finitas. Es el que en principio se entiende más fácil. Entonces, fíjense que nuestra ecuación quedó de esta manera. Nuestro stencil de diferencias finitas, que es una matriz con coeficientes constantes, y el k y el h cuadrado, que son dos escalares que multiplican a un t discreto. El tema es que acá tengo la derivada del t discreto respecto del tiempo todavía en forma continua. Entonces, de alguna manera tengo que encontrar alguna discretización temporal o alguna estrategia para la resolución de este conjunto, si quieren. Esto es un conjunto de EDOs, ¿sí? Tengo una EDO para T1, una EDO para T2, una EDO para T3, ¿sí? Lamentablemente están acopladas a través de este stencil, pero en definitiva cada temperatura resuelve una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Son ordinarias y están acopladas. No sé si se sigue llamando ordinarias. Aquí estamos. Entonces, lo que puedo hacer es algo de lo que ya sé. Por ejemplo, utilizar una aproximación de primer orden para esta derivada, ¿sí? Una diferencia hacia atrás. Esta diferencia hacia atrás recibe el nombre de esquema explícito. ¿Por qué? Porque del lado derecho estoy usando la temperatura en el tiempo t, ¿sí? Entonces, solamente tengo un campo t en t más delta t, que es el que desconozco, ¿sí? Esto, si ustedes lo reacomodan, es el método de Euler, ¿sí? Entonces, de nuevo, repitiendo lo que dijimos ya con Euler, el esquema explícito suele ser un esquema extremadamente barato, ¿sí? Pero tiene muchísimas limitaciones en cuanto a la precisión e incluso en cuanto a la estabilidad, ¿sí? Muchas veces, para determinados problemas, las soluciones explícitas necesitan bajar el paso de tiempo a un determinado valor para encontrar soluciones que no se disparen al infinito, ¿sí? que no sean inestables. Entonces, de este esquema explícito es muy sencillo despejar nuestra solución, ¿sí? Pasamos el delta t multiplicando al otro lado y pasamos el t en t, ¿sí? Sumando al otro lado. Entonces, lo que tenemos es que nuestra solución es esta matriz que está acá, la identidad, más el stencil de diferencias finitas multiplicado por delta t por k sobre h cuadrado, ¿sí? Esto es un numerito muy, muy conocido que habla del flujo de calor en la celda. Todo eso directamente por la temperatura del paso de tiempo anterior, ¿sí? Entonces, una iteración en el esquema explícito cuesta poco y nada. Fíjense que acá tengo algunas implementaciones, ¿sí? Entonces, explícito, acá. Directamente, ¿sí? Bimatriz, ¿sí? Que es el dt por el stencil sobre h cuadrado. Fíjense que acá el k directamente le di valor de 1, lo ignoré, ¿sí? Más la matriz identidad. Esta matriz la armo fuera del lazo, entonces en el lazo lo único que hago es directamente ese producto matriz-vector, ¿sí? La matriz por el t del paso anterior, y voy reescribiendo
una y otra vez ese vector t después de guardarlo en una lista que se llama sol. ¿Sí? Incremento el de t, vuelvo, hago matriz vector, impongo las condiciones de borde, guardo el vector y así. Profe, Extremadamente trivial. Sí. y, ajá, y no tiene problemas con los extremos. O sea, No tengo problemas porque los escribo a fuerza bruta después de hacer el producto matriz vector. ok. ¿Sí? No estoy confiando en que las sucesivas soluciones me mantengan ese cero. ¿Sí? Hago fuerza bruta y en todos los pasos de tiempo lo reescribo. Esto es lo que generalmente se hace. Entonces, vemos que el método explícito, como siempre, se implementa muy fácil. ¿Sí? Como les decía, suele ser muy, muy barato, entonces la gente cuando no requiere precisión, pero sí velocidad, recurre a este tipo de métodos. En el implícito, ¿qué hago? En la parte derecha, ¿sí? Tomo no el t en el paso anterior, sino el t en el paso siguiente. ¿Sí? Es similar a cómo habíamos visto el trapecio implícito cuando vimos integración. ¿Sí? Entonces, voy a tener que despejar el t en t más delta t, ¿sí? Porque me aparece acá y me aparece acá. Entonces, ¿cómo lo despejo? Bueno, opero. Paso el delta t multiplicando para allá, después paso todo esto restando para acá y el t en t sumando para acá. ¿Sí? Este viene para acá, este viene para acá. Ahora saco factor común, ¿sí? T en t más delta t, y me queda post multiplicando, fíjense que está a la derecha del stencil, entonces lo tengo que dejar acá, post multiplicando, esta matriz que va a ser la identidad menos delta t por k sobre h cuadrado por el stencil. Pero como tengo que despejar esto, después premultiplico por la inversa de esta matriz, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya el implícito termina siendo relativamente caro porque tengo que invertir una matriz. ¿Sí? Pasé de tener que resolver un producto matriz-vector, ¿sí? A tener que invertir una matriz y hacer un producto matriz-vector. ¿Sí? Entonces eso ya empieza a tener otro costo. Ojo con esto, que si el K y el H y el delta T son constantes para todo el problema, puedo invertir la matriz antes de ingresar al lazo temporal, que es esto que está hecho acá. Si ustedes ven este explícito, ¿sí? Lo que tengo es la matriz, ¿sí? La identidad menos dt stencil sobre h cuadrado. Doy vuelta a la matriz acá afuera y después, ¿sí? Acá adentro, ¿sí? Hago directamente el producto punto entre esa matriz y el t. Es decir que dentro del lazo temporal tengo un costo parecido al explícito. ¿Cuál es el problema con esto? Que no siempre el dt, el h y el k permanecen constantes. ¿Sí? Si esto fuera constante, no habría problema. Fíjense que acá hay una implementación alternativa en donde lo que hago es montar la matriz, ¿sí? Y resolver el sistema lineal asociado, ¿sí? A ese cálculo de la inversa. ¿Sí? Después esto se los voy a dejar colgado y van a poder probar de que esto que está acá, implicit 1, tiene un costo muchísimo más grande que el implicit. ¿Sí? Les dejé las dos implementaciones para que sigan la lógica. ¿Sí? Lo cierto es que en la práctica uno se cruza más frecuentemente con esta implementación. ¿Sí?
Pero si uno tiene la posibilidad de que esos coeficientes sean constantes, uno puede calcular la inversa una vez y después hace este producto, van a ver que el costo que tiene es muchísimo menor respecto de este otro. ¿Sí? Están las dos implementaciones, son dos lógicas distintas. ¿Sí? Repito lo mismo, esto es lo que se ve frecuentemente, pero para esta cuenta que tenemos acá, vale la pena hacer ese calculito antes de entrar al lazo. Después tenemos otro esquema que es el de Crank-Nicolson. ¿Qué propone el de Crank-Nicolson? Ni chicha ni limonada. No usa T en T, ni usa T en T más delta T. Usa los dos. ¿Sí? Hace una combinación lineal, hace un promedio pesado entre los dos. ¿Sí? Y en realidad, estrictamente hablando, Crank-Nicolson lo que dice es que alfa vale un medio, es decir, hace un promedio entre las dos T. Pero algunos hablan de un Crank-Nicolson generalizado, entonces dejan este parámetro alfa y después juegan un poquito con ese valor. A veces en vez de un medio le dan 0,51 y ese esquema es bastante más estable que el de 0,50, pero no tiene precisión cuadrática como sí tiene Crank-Nicolson, cuadrática en el tiempo. Esto, como se imaginarán, es un lío despejarlo, pero lo vamos a hacer igual. Hay que hacer la distributiva primero acá, pasando el delta t del otro lado. ¿Sí? Entonces tengo delta tk sobre 2h cuadrado por el stencil por el t en t más delta t y lo mismo por el t en t. Entonces después paso todo lo que tiene t en delta t a la izquierda y lo que tiene t en t a la derecha y saco los factores comunes t en delta t y t en t. Entonces después me queda premultiplicar por la inversa de esto y obtengo esta expresión. ¿Sí? Tengo la matriz inversa similar a la del esquema implícito, ¿sí? Y esta otra matriz similar a la del esquema implícito. ¿Sí? Lo que cambia es que tengo este 2 acá y este 2 acá. De nuevo, como esto es constante, se puede calcular la inversa de la matriz, hacer el producto entre las dos matrices y adentro del lazo simplemente hacer la multiplicación. Bien. Y después tenemos otras cosas como las que ustedes ya conocen. ¿Sí? La verdad es que en el ámbito de la ingeniería y de todos estos métodos de resolución de ecuaciones derivadas parciales, lo que abunda es estos tres que están acá. ¿Sí? Van a haber esquemas implícitos, explícitos y de Crank-Nicolson. Es raro ver esquemas de tipo Runge-Kutta. Es raro. ¿Por qué es raro? Por alguna cosa que les supe comentar de que correr bien o correr eficientemente Runge-Kutta en arquitecturas de memoria distribuida suele dar dolores de cabeza. ¿Sí? Pero en algunos problemas, sobre todo en 1D, en algunas aplicaciones, incluso una de la que fui partícipe hace poco, se pueden ver esquemas de tipo Runge-Kutta. ¿Sí? En realidad el esquema que utilizamos nosotros fue uno de CashCart, que nos dio bastante buenos resultados, pero es un programa que está pensado para correr en memoria compartida. ¿Sí? Multiproceso, ¿sí? Lo usa OpenMP, pero con memoria compartida. Y después algo que es más raro todavía de ver, pero que se está empezando a ver porque la gente le está encontrando la vuelta, son los métodos multipasos. Si ustedes se acuerdan, el problema de los métodos multipasos es que hay que guardar en memoria, ¿sí? Guardar en memoria más que el paso anterior. ¿Sí? Acá en el explícito, en el implícito, siempre nos estamos guardando t en t y estamos calculando t en t más delta t. En los esquemas multipasos, uno para calcular t en t más delta t va a necesitar t en t menos delta t en t menos 2 delta t, t en t menos 3 delta t y así.
y cada uno de esos estados ocupa espacio y con ganas en memoria, ¿sí? Entonces eso puede llegar a complicar la eficiencia de la implementación. Entonces, como les decía, les voy a dejar este script donde bueno, está implementado el stencil. Hay una solución exacta, ¿sí? Ese problema que estamos planteando en 1D es un problema de Sturm-Liouville bien condicionado, entonces tiene una solución exacta basado en series de Fourier, y como la condición inicial es una función seno de longitud de onda equivalente al de la barra, se simplifica muchísimo la solución, ¿sí? Entonces es básicamente la condición inicial multiplicado por una exponencial decreciente en el tiempo, ¿sí? Entonces esa solución exacta nos permite calcular el error que cometen nuestros métodos. Y después están implementados, como les decía, tenemos el método explícito, que este es el más fácil de todos. Tenemos las dos versiones del implícito, uno invirtiendo la matriz afuera, que es lo óptimo, pero no es lo que suele verse en la práctica. Después sí tenemos el que resuelve el sistema lineal, como generalmente se ve en la práctica. Y lo mismo para los dos Crank-Nicolson, ¿sí? Tenemos el Crank-Nicolson que arma las dos matrices y resuelve los dos sistemas lineales. Y tenemos el Crank-Nicolson que calcula la matriz inversa afuera del lazo, ¿sí? De nuevo, este es mucho más barato, pero no es lo que suele verse en la práctica. Tenemos un Runge Qt4 para poder comparar, ¿sí? Y después, bueno, vienen algunas cuestiones respecto de cómo calcular el error. En este caso lo calculamos como una norma 2 de la diferencia en cada nodo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver esto. Vamos a graficar una solución. Vamos a trabajar con el explícito, ¿sí? Fíjense que hay un parámetro crítico acá. Si yo pongo mi delta t igual a h cuadrado, ¿sí? Lo que voy a obtener es una solución inestable para el implícito. A ver, me voy a ir hasta acá abajo. Ah, le puse que resuelva a todos. Perdón. No mucho. Ahora sí. ¿Esto también demora mucho? Pero ahora no sé por qué. Fíjense, la solución es inestable, ¿sí? Porque usamos un esquema explícito con un paso de tiempo demasiado alto. A eso me refería con inestabilidad numérica. Si hacemos exactamente lo mismo, pero con un esquema implícito, claramente no hace falta copiar todo.
como siempre, les juro que esto supo andar mucho más rápido. Fíjense, lo que tenemos acá son las soluciones a tiempos distintos. La azul de más arriba es la condición inicial, y a medida que transcurre el tiempo, la barra se va enfriando, ¿sí? Por supuesto que hay formas mucho más elegantes de mostrar esto, pero a los fines de que ustedes entiendan qué es lo que se está graficando, esto me pareció interesante. Y esta solución es estable, ¿sí? Con el mismo paso de tiempo, ¿sí? Esta solución es estable. ¿Cuál es el tema? Bueno, que tiene otro costo, porque hay que invertir una matriz o resolver un sistema lineal. Si vamos por el de resolver el sistema lineal, van a ver que ese costo es muchísimo más grande que el del explícito. Pero incluso, si medimos el tiempo, de esto que acabamos de hacer, medimos el tiempo a esto, fíjense que nos da el implícito 3,15 segundos, ¿sí? De CPU y de tiempo de reloj 687. Y para el explícito, ¿sí? Nos da un poquitito más de la mitad. Y si se nos ocurre ir por el explícito que resuelve el sistema lineal, el implícito que resuelve el sistema lineal, hay que esperarlo. Entonces, mientras esperamos eso, les termino de mostrar esta tabla. ¿Sí? Donde hay algunos costos estimados en tiempo de cálculo, ¿sí? Este es el que acabamos de correr, ¿sí? El explícito vimos que era inestable, el implícito, esto creo que estaba corrido en mi laptop vieja, no pude actualizar la tabla con los tiempos de mi laptop nueva, pero lo que se puede ver fácilmente es que si uno achica el paso de tiempo, ¿sí? Lo que tiene que hacer el método simplemente es resolver más pasos de tiempo. Entonces el costo crece linealmente, ¿sí? Fíjense que acá estoy dividiendo el paso de tiempo a la mitad, tengo que resolver el doble de pasos de tiempo y el tiempo de cálculo, ¿sí? Es aproximadamente el doble, ¿sí? Para cualquier método. Ahora, y ocurre lo mismo con cuando voy de 0,3 a 0,1, ¿sí? Tiempo es, el delta T baja más o menos un tercio, entonces el costo más o menos sube 3 veces, ¿sí? Lo interesante es ver qué pasa si a igual delta T yo lo que hago es achicar el H. ¿Qué pasa cuando achicamos el H? Cuando achicamos el H tenemos más nodos, ¿sí? Y al tener más nodos, nuestra matriz es más grande. Y nuestros sistemas lineales, ¿sí? Nuestros sistemas lineales, a la hora de resolverse, tienen un costo n log n, ¿sí? Y ese es el crecimiento del costo que ustedes ven acá, ¿sí? H0025 para un L de 1 son 40 nodos, y H001 para una longitud de 1 son 100 nodos, ¿sí? Si ustedes hacen 40 logaritmo de 40 y 100 logaritmo de 100, el cociente ese les da más o menos 3 veces y media, ¿sí? Que es el incremento que ven acá, ¿sí? Que no es 2 veces y media como linealmente uno podría intentar sacar la cuentita, ¿sí? Con el crecimiento de H. En realidad es n log n y por eso esta cuentita da más o menos 3 veces y media, ¿sí? Y respecto del error, ¿sí? Acá lo que hay es una gráfica del error en función del tiempo, a medida que la función se va aplanando, ¿sí? El error absoluto baja, ¿sí? Esto es error absoluto, no está normalizado, entonces el error más grande se da en el primer paso de tiempo, ¿sí? Pero
esta tendencia, este orden de tener el error más grande para el explícito, el siguiente para Craig-Nicholson, RunGQt4, y el implícito por debajo se mantiene en toda la curva. ¿Sí? Entonces acá profe, vemos un poco... Sí. creo que se le había congelado mientras estaba hablando, porque estaba hablando de la gráfica, pero no veíamos. ¿Y ahora la Bueno, ven? por lo menos La, Pacheco y yo. la que dice Ahora, errores. yo ahora sí. No Ah, sé. bien. Acá en la tabla terminé de hablar del costo n log n de los sistemas lineales. Y después les mostré esta gráfica de errores en función del tiempo. Y como les decía, a medida que la barra se va enfriando, es decir, esto es tiempo, ¿sí? A medida que la barra se va enfriando, como este error que está graficado es absoluto, toda la temperatura va bajando y los errores se van achicando. Pero de manera relativa, esta relación que hay entre el implícito, el Craig-Nicholson, RunGQt4 y el implícito, ¿sí? Se mantiene. ¿Sí? Entonces van a ver que, o acá se puede ver de que ese costo computacional que mostramos acá, que se incrementa muchísimo, ¿sí? en el implícito, en el Craig-Nicholson y en el RunGQt, ¿sí? Tiene su correlato en precisión. Entonces, de última vemos que el implícito es el que mejor precisión tiene, ¿sí? El explícito es el que peor precisión tiene, el RunGQt está en el medio, pero como vimos acá, es carísimo. ¿Sí? Es carísimo por lo que ustedes ya saben, un RunGQt4 implica 4 evaluaciones de la función, es decir, 4 evaluaciones, 4 productos matriz vector. ¿Sí? Entonces, acá tienen algunas puntas como para ir pensando, si alguna vez les hace falta, qué tipo de método les conviene usar en función del costo o la infraestructura computacional que disponen, o el tiempo de cálculo del que disponen, y la precisión que requiere el método. ¿Sí? A ver si esto terminó. Sí. Tiempo de pared, 3 minutos 34 segundos, ¿sí? Comparado con el explícito que resolvía la matriz afuera, ¿sí? Es solo 1 segundo, y con el explícito ni hablar. ¿Sí? Pero lamentablemente este tipo de método es lo que suele verse en la práctica. ¿Sí? Por supuesto que no se usa NumPy a lo pavote, como hice yo, se usan cosas mucho más eficientes, pero la relación de costos es algo que ilustra lo que les estaba tratando de transmitir. Bien, hasta acá llegamos con